Vamos a continuar con nuestro trabajo sobre función cuadrática, esta vez desde la forma factorizada. ¿Sí? Ya la clase anterior, sobre el final de una explicación que había dado, hacía una introducción a la forma factorizada, pero de todas maneras, que acá tenemos la forma factorizada, ¿sí?, expresada en forma general, ya lo habíamos estudiado cuando vimos funciones polinómicas, porque de hecho la función cuadrática es un caso particular de las funciones polinómicas. Así que pueden referirse a esas clases, a esos videos, si alguno olvidó lo que era la forma factorizada. Acá vemos la forma factorizada para el caso particular de la función cuadrática, que como mucho va a tener dos raíces. ¿Sí? Entonces tenemos el coeficiente principal multiplicado por un factor donde está la variable x y x menos 1, que es la raíz, una de las raíces, o una de las posibles raíces, y la variable x y la otra posible raíz. Y un ejemplo. ¿Sí? El trabajo va a ser el mismo que venimos haciendo hasta ahora. Vamos a buscar la ordenada del origen, las raíces, el vértice y graficarlo. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer son las intersecciones con los ejes. Y en particular, de la forma factorizada, lo que sale a primera vista, lo que debería salir a primera vista, son las raíces. Entonces, recordemos, en la forma canónica, lo primero que podemos observar es el vértice. En la forma polinómica, lo primero que rescatamos es la ordenada del origen. Y en este caso, lo primero que vamos a tener a primera vista son los ceros o raíces. ¿Por qué? Porque si están escritos acá los opuestos de las raíces, ¿sí?, en estos factores, entonces deducimos que una de las raíces es 1 y la otra raíz es menos 5. ¿Sí? Podemos llamarlas x1 y x2. Así que eso es inmediato. Después tenemos la ordenada al origen. La ordenada al origen la vamos a calcular como siempre considerando x igual a 0, por los motivos que ya di en explicaciones anteriores. Entonces, en nuestra función vamos a hallar f de 0 y vamos a reemplazar, obviamente, la x por 0, donde queda 0 menos 1 y 0 más 5. ¿Sí? Esto da 2 por menos 1, entre paréntesis. No olviden usar paréntesis cuando tenemos números negativos, multiplicando por 5. Y esto nos da menos 10. Así que la ordenada al origen está en menos 10. ¿Sí? Lo que sigue es hallar el vértice. Para el vértice necesitamos la coordenada x del vértice e y del vértice. En las actividades anteriores le di una fórmula para la x del vértice, ¿sí?, que era esta: x del vértice igual a menos b sobre 2 por a. Pero esta fórmula solo es válida si tenemos la función dada en forma polinómica. ¿Sí? Por ejemplo, y igual 3x cuadrado más 6x menos 9. ¿Sí? Donde tengo a, b y c, ¿sí?, como 3, 6 y menos 9. Pero como está dada esta función, no tenemos
los coeficientes a, b y c, y por lo tanto no podemos usar la fórmula esa. Pero hay otra expresión para poder calcular el x del vértice, que es x1 más x2 sobre 2. ¿Por qué? Porque en cualquier parábola, ¿sí?, la coordenada x del vértice, si estas son las raíces x1 y x2, la coordenada x del vértice se encuentra justo a la mitad, por esas cuestiones de simetría que habíamos hablado. Tengo el eje de simetría y a la misma distancia están x1 y x2. Acá está la coordenada x del vértice. Por lo tanto, el x del vértice está justo a la mitad. Por eso podemos usar esa fórmula. Bien, en nuestro caso resultaría así: x del vértice igual a x1, o sea 1, más x2, que es menos 5, dividido 2. Esto me da menos 4 dividido 2, menos 2. Esa es la coordenada x del vértice. Para calcular y del vértice, vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando teníamos la forma polinómica. ¿Sí? Que es obtener la x del vértice y reemplazarla en nuestra función original para hallar la y del vértice. O sea, nos va a quedar 2 por, en lugar de x escribo menos 2, después dice menos 1, por, en lugar de x otra vez, menos 2, más 5. Esto es 2 por menos 3 por 3. ¿Sí? Fíjense que siempre nos van a quedar valores opuestos acá. Esto es algo que se va a dar siempre, porque justamente como tengo la x del vértice, ¿sí?, que es como mi referencia, y la x1 y la x2 van a estar a la misma distancia, siempre van a tener valores del mismo módulo pero opuestos, ¿sí? Por eso una nos dio menos 3 y la otra 3. Y así ustedes van a obtener 5 y menos 5, 1 y menos 1, etc. Bien, multiplicamos esto y obtenemos menos 18. Por lo tanto, el vértice va a tener coordenadas menos 2, menos 18. Bueno, tenemos acá un resumen de lo que obtuvimos con las raíces x1 igual a 1, x2 igual a menos 5, la ordenada del origen como menos 10 o como coordenadas del punto 0, menos 10, y el vértice en menos 2, menos 18. Así que vamos a ir ubicando las raíces en 1 y menos 5. La ordenada del origen, ¿sí?, que está sobre el eje Y en menos 10, o como el punto 0, menos 10. Y el vértice que está en el punto menos 2 y menos 18, que estaría aquí. O sea, el punto estaría aproximadamente ahí. Entonces con esto podemos trazar la parábola, ¿sí?, de esta manera, ¿sí?, con las raíces, la ordenada del origen y el vértice.